Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero responder a una pregunta que me hicieron en internet que creo que es muy interesante, porque es algo que yo he vivido como pastor en más de una ocasión y yo creo que puede servir para muchas personas porque nos lo estamos encontrando en las distintas iglesias locales. Lo he hablado con algunos pastores y también han tenido casos similares, entonces me gustaría hacer un vídeo al respecto. Un joven me preguntaba si era bíblico el bautizarse por segunda vez. Si a la luz de las Escrituras, cada vez que una persona iba a otra iglesia, se tenía que volver a bautizar. El motivo aquí es que ese chico se había cambiado de congregación y en la congregación donde ahora iba, le obligaban a bautizarse nuevamente. Le decían que el bautismo de la iglesia de donde él venía no era válido y que por lo tanto para ser miembro de la iglesia obligatoriamente debía volver a bautizarse. En primer lugar, debemos decir que no es una orden bíblica el que cada vez que una persona cambia de congregación, por el motivo X que sea, se deba volver a bautizar. Hay motivos lícitos por los cuales personas se cambian de congregación, motivos doctrinales, porque era una iglesia quizá de mala doctrina, a veces por motivos de distancia, porque viven muy lejos y hay una buena iglesia más cerca de casa donde sí podrán congregar regularmente, o porque personas se mudan de país o cosas similares, y por lo tanto a veces hay motivos normales y lícitos por los cuales personas cambian de congregación. Pero cuando los pastores recibimos personas que vienen de otras congregaciones, no les decimos que ahora que han llegado aquí todos deben volver a bautizarse. Hay personas que como no están recibiendo nuevos creyentes, como no están habiendo conversiones en la iglesia, están bautizando nuevamente a personas para así tener bautismos, y eso es muy peligroso, porque no es una práctica bíblica. El Señor Jesucristo no dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada vez que cambien de iglesia. No es la orden que dio el Señor Jesús. El rebautismo no es una práctica bíblica en sí misma, ni tampoco ha sido una práctica que a lo largo de la historia del cristianismo la iglesia ha llevado a cabo. Pero, hay un pero aquí. A pesar de que creo firmemente, bajo mis convicciones bíblicas, que rebautizarse no es una práctica bíblica en sí misma, creo que sí hay algún motivo por el cual se podría volver a bautizar una persona. Número 1, cuando vienen personas a la iglesia, que me ha pasado, y vienen del catolicismo romano, cuando yo les pregunto por su bautismo, ellos me dicen: sí, estoy bautizado, y luego con el tiempo acabo descubriendo que se bautizaron en la iglesia católico romana. Y les empiezo a explicar lo que representa el bautismo, les empiezo a explicar lo que implica el bautismo, y yo les pregunto: ¿esto tiene algo que ver con que te hayan metido en el agua sin preguntarte, sin tú hacer una profesión de fe en el evangelio, ni nada por el estilo? No, no tiene nada que ver. Digo: mira, para mí el bautismo de la iglesia católica romana a los bebés no es válido, y por lo tanto esas personas las trato como nuevos creyentes, porque para mí vienen de una falsa religión, de una falsa iglesia, y yo sé que esto puede ofender a muchos, pero lo creo firmemente. Creo que el bautismo, entre otras muchas cosas que practican los católicos romanos, no tiene fundamento en las Escrituras como ellos lo practican, y por lo tanto las personas que vienen de ahí a nuestra iglesia sí que las volvemos a bautizar nuevamente. Por el mismo patrón también hacemos otros segundos bautismos. Personas que vienen de algunas sectas, donde la persona de Jesucristo no es expuesta debidamente, donde no solo el evangelio, sino que la persona de Jesucristo no es presentada conforme a las Escrituras, y por lo tanto esas personas no han tenido una imagen clara de Dios y de Jesucristo en sí mismo. Nosotros también las volvemos a bautizar. Les voy a dar 3 ejemplos claros. Cuando personas vienen de haber sido mormones, cuando personas vienen de haber sido adventistas, o personas vienen de haber sido testigos de Jehová, considero
que el bautismo, bajo lo que ellos han aprendido de Dios, bajo lo que ellos han aprendido del Señor Jesucristo, bajo lo que ellos han aprendido del bautismo en sí mismo, no es válido y por lo tanto sí considero que podría implicar un segundo bautismo. El caso más delicado para mí, porque en esos dos casos no me resulta difícil tomar la decisión. En el caso de personas que vienen del catolicismo romano, o personas que vienen de alguna cosa que considero personalmente herética, como es el movimiento adventista del séptimo día, ya pueden ver su fundación y verán que no viene de un fundamento cristiano sólido, o los testigos de Jehová, o los mormones, yo no tengo ninguna duda en que esas personas deban volverse a bautizar debidamente. Pero el caso quizá más delicado al que me he enfrentado como pastor son personas que me dicen lo siguiente: pastor, me gustaría volverme a bautizar porque la otra vez lo hice por emoción, no sabía mucho, no fue realmente sincero, lo hice y luego me desvié y ahora vuelvo y ahí sí voy con mucho cuidado. Porque normalmente les hago estas preguntas. Cuando te bautizaron, ¿te explicaron lo que implicaba el bautismo? Sí. ¿Entendiste bien el bautismo? Sí. ¿Te bautizaron de la forma correcta conforme a las instrucciones del Señor Jesucristo? Sí. Por lo tanto, ¿tenías una visión clara de quién es Dios? Sí. ¿Te presentaron bien a Dios y el Evangelio en tu iglesia? Sí. No veo motivos para volverte a bautizar. Es que me emocioné, es que era muy joven. Ahí entra otra pregunta. Si cuando esa persona se bautizó era realmente creyente. Es que esas son cosas muy complicadas para un pastor, porque hay mucha gente que vive emocionándose con el tema del bautismo. Personas que llegan a la iglesia, están ahora emocionadas, claro, están ahora descubriendo un mundo nuevo. ¡Wow! Esto de la iglesia, de Jesús, de ir a los cultos. ¡Wow! Mira, y qué vida sana que llevan. Aquí no hay droga, aquí hay un buen ambiente. No, yo quiero ser parte de esto. ¿Qué hay que hacer? Bautizarse. Me bautizo. Y hay mucha gente bautizándose por pura emoción. Y por eso, lo que voy a decir ahora seguramente ha pasado en muchas de vuestras iglesias. ¿Cuántas personas conocéis en vuestras iglesias que se han bautizado y ahora viven como mundanos? Ahora no profesan ninguna fe. No porque se hayan desviado de la fe o porque hayan dejado de nacer de nuevo, sino porque realmente se emocionaron. Se emocionaron. Hay que tener mucho cuidado con las actitudes emocionales que algunas personas toman en relación al bautismo. Ojo, también esto es importante, papás y mamás, padres, dejad de empujar a los hijos a bautizarse. Que llegan chiquillos con 11 años, me quiero bautizar, ¿por qué? No, es que mi madre dice que me tengo que bautizar. Anda, pues vaya. Pues lo tuyo y lo de un católico romano no varía mucho, porque tú te vienes a bautizar porque tu madre te lo dice y el niño del católico romano lo meten en el chorrito de agua porque a la madre le da la gana, pero nadie está tomando una profesión de fe sincera, nadie está dando testimonio de haber creído el Evangelio. Cuando me vienen niños de 11 años, que yo sé que pueden haber sido influenciados por los padres para bautizarse, o incluso emocionarse, porque han crecido en la iglesia, ven gente que se bautiza, que la iglesia lo celebra, y es como dicen, yo no tengo eso. Yo les pregunto, esto siempre, explícame el Evangelio, explícame lo que es el bautismo, y lo que representa para ti. Y se quedan así como, bueno, el Evangelio, es que Jesús murió por nosotros. No entienden el Evangelio bien, no entienden lo que implica el bautismo. Les pregunto, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y no saben bien esas cosas. ¿Cómo voy a bautizar a una persona que ni siquiera tiene conocimiento real de lo que es el mensaje del Evangelio? Ni siquiera ha hecho una profesión de fe sincera y genuina. El último chiquillo que me vino a pedir bautismo, le dije, a ver, pero tú sabes lo que es, sí, yo me arrepiento de mis pecados. Y le dije, a ver, ¿de qué pecados te arrepientes? No, a veces desobedezco a mis padres. No había una convicción de pecado y una fe en Cristo genuina. Había un niño que había sido criado en un ambiente cristiano y simplemente repetía alguna frase que sabía. Por eso hay que tener mucha cautela con el tema de los niños, no hay que correr, porque los bautizan con 11 y muchos con 15 ya están ahí en el mundo, con 16 están ahí en el mundo. Se desvió, no era creyente, no había nacido de nuevo, pero ustedes lo empujaban a bautizarse.
No digo que no haya casos en los que niños de 11, 12 años hayan hecho una profesión de fe sincera. Y yo, oye, una profesión de fe sincera, arrepentimiento de sus pecados, vemos que ha habido una conversión. Oye, para adentro, para el agua, bautismo. Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado con la gente que simplemente llega y dice, es que me emocioné, ahora sí lo quiero, ahora sí lo deseo. El rebautismo, el bautizar 2 veces o 3 o 4, no es una práctica propia de las Escrituras, no es una práctica establecida por el Señor como un mandato para la iglesia, y por eso tengan mucho cuidado a la hora de hacerlo. Si vienen de una secta, de una iglesia completamente herética, donde ni el Evangelio, ni la persona misma de Dios, ni la idea del bautismo, lo que significa el bautismo, lo que implica el bautismo, la ordenanza del bautismo, ha sido bien explicada, oye, ahí el pastor va a tener que usar de sabiduría en el Señor para tomar su decisión. Pero sí que le diría a los pastores que no se tomen esto a la ligera simplemente por tener bautismos. No se lo tomen a la ligera, que sean muy prudentes, que es algo muy serio. Los creyentes tenemos 2 ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo, y no podemos jugar con ninguna de ellas, El bautismo es demasiado importante como para tomárnoslo a la ligera, como para hacerlo por emoción. Así que pastores, asegúrense que las personas cuando se van a bautizar hacen una profesión de fe sincera, entienden el Evangelio, ven que ha habido una conversión en ellos, y sobre todo también a la hora de hacer segundos bautismos, sean muy cautelosos, no se emocionen. Si un año no hay bautismos, es triste, podría ser hasta una alarma de que la iglesia no está llevando a cabo la gran comisión, pero cuidado con esas actitudes solamente por celebrar que hemos metido a alguien bajo el agua, cuidado. Así que no, bíblicamente rebautizar a alguien no es una práctica en sí misma bíblica, pero sí, como hemos dicho, podrían haber algunos casos en los que algunas personas puedan ser bautizadas nuevamente. Todo se debe analizar, cada caso personalmente, y eso el pastor que conoce a la persona implicada y su contexto y su trasfondo es quien, con la ayuda de Dios, orando con sabiduría, quizá buscando consejo de otros hombres de Dios, pues podrá tomar la decisión más prudente y más sensata, sabiendo al final que muchos serán bautizados y parecerá que han hecho una profesión de fe y que nosotros no vemos lo más profundo del corazón, y a veces nos vamos a equivocar y bautizaremos a veces algún impío que aparentaba ser creyente por un tiempo. Pero bueno, el Señor sabe que somos débiles, y el Señor sabe que no somos infalibles, el Señor sabe que no llegamos a ver el corazón, pero que el Señor nos ayude, porque el bautismo es una ordenanza preciosa y seria para tomarla con el debido respeto por parte de la iglesia y los pastores. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y si creen que este es un tema interesante, pueden compartirlo con sus amigos, nos ayudan dándole un buen me gusta y deja tu comentario. Sé que a muchos se van a enfadar, supongo que algún adventista ahora contestará, algún testigo de Jehová contestará, algún católico contestará, alguien más contestará. Solo les pido por favor que lo hagan con respeto. Así que nada más que decir, un fuerte abrazo desde Barcelona y recuerden que los amamos en el Señor.